Mi madre llevaba años luchando contra la pérdida de memoria, y yo había sido su única cuidadora. Una noche, llegué temprano a casa del trabajo y encontré su cama vacía. Busqué en cada habitación de la casa, atemorizada, hasta que escuché un débil ruido que venía del dormitorio. Abrí la puerta suavemente y me quedé congelada. Lo que vi dentro reveló la terrible verdad sobre su demencia. Gracias por acompañarme hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, estén donde estén. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país nos están viendo, y qué hora es ahí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. En una casa blanca de 2 pisos, a lo largo de Maple Street, en los suburbios de Columbus, Ohio, Emily Harris se apresuraba con su rutina matutina. La fatiga de 5 años cuidando a su madre estaba profundamente marcada en su rostro. «Mamá, el desayuno está listo». Emily subió las escaleras y golpeó suavemente la puerta del dormitorio de su madre, Margaret. Margaret, en otro tiempo, había sido una mujer brillante que enseñaba literatura inglesa en la Universidad Estatal de Ohio, pero 5 años atrás, le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer, y había comenzado a perder sus recuerdos gradualmente. El médico les había dicho que la progresión de los síntomas era más rápida de lo esperado. Margaret, es por la mañana, llamó Emily, usando el nombre de pila de su madre. Últimamente, su madre a menudo olvidaba que ella era su hija. Cuando entró en la habitación, Margaret estaba sentada al borde de la cama, mirando fijamente por la ventana. Su cabello canoso estaba despeinado por el sueño, y el pijama que Emily le había puesto la noche anterior estaba medio torcido. «¿Quién es usted?», Margaret se giró y miró a Emily con una expresión perpleja. El corazón de Emily se oprimió. Este momento, cada mañana, era el más doloroso para ella. «Soy Emily. Soy tu hija. Desayunemos juntas hoy también». «¿Hija? ¿Tengo una hija?». Los ojos de Margaret mostraban confusión. Emily ayudó a su madre a vestirse con manos expertas, y la llevó al comedor de abajo. Sobre la mesa, la avena y el plátano favoritos de Margaret ya estaban servidos, junto con sus medicamentos, separados en un pequeño plato. «Mamá, ¿cómo está la abuela?», preguntó Sofía, de 8 años, apareciendo con su uniforme escolar y su cabello dorado trenzado. Ella no entendía completamente la enfermedad de su abuela, pero era sensible a la expresión cansada de Emily. «Ella está como siempre hoy». «¿Estás lista para la escuela?». «Sí, pero mamá, necesitas descansar bien». La abuela volvió a caminar por el pasillo anoche, ¿verdad? El corazón de Emily se encogió ante la precocidad de su hija. Que una niña de 8 años se preocupara por asuntos de adultos. «Está bien, Sofía». Mamá es fuerte, su esposo, Brian, bajó las escaleras apresuradamente. Trabajaba como ingeniero de sistemas en una empresa de té local. Recientemente, debido a un nuevo proyecto, pasaba más tiempo en la oficina, desde la mañana temprano hasta tarde en la noche. «Buenos días a todos». «Hoy volveré tarde», dijo Brian, bebiendo una taza de café y dándole a Emily un ligero beso en la mejilla. «¿Cómo está Margaret?». «Volvió a deambular anoche. Se levantó alrededor de las 2, y estaba buscando algo en la sala de estar», respondió Emily con voz cansada. «Eso debe haber sido difícil. Pero este fin de semana, creo que podré sacar algo de tiempo para que puedas descansar». Brian era un marido amable. En sus 10 años de matrimonio, incluso después de que comenzara el cuidado de Margaret, él había intentado apoyar a Emily a su manera. Sin embargo, con su apretada agenda de trabajo, el cuidado real recaía principalmente sobre los hombros de Emily. «¿Quién es usted?», Margaret señaló de repente a Brian. «Hay un extraño en nuestra casa». «Mamá, él es Brian. Es mi esposo y el padre de Sofía», Emily explicó con paciencia. «¿En serio? Pero no lo reconozco. No deberíamos llamar a la policía». Brian sonrió con una expresión familiar. «Margaret, soy Brian. Llevo 10 años viviendo aquí». «¿10 años? Eso no puede ser. Me mudé a esta casa ayer mismo». Emily y Brian intercambiaron miradas. Los síntomas de Margaret variaban de un día a otro, pero últimamente estaba más confundida con mayor frecuencia. Después de que Sofía se fue en el autobús escolar, y Brian al trabajo, Emily se quedó sola con su madre.
Ella misma tenía programado trabajar a tiempo parcial como enfermera en la clínica local por la tarde. Mamá, hoy vamos a la guardería. Es un lugar donde tienes muchos amigos. No quiero ir. Esta es mi casa. Margaret sacudió la cabeza con terquedad. Emily suspiró. Cada día era la misma rutina: persuadir a su madre, prepararla y llevarla al centro de día. Por la tarde, trabajaba en la clínica, y por la noche, recogía a su madre. Por la noche, había preparación de la cena, administración de medicamentos y lidiar con los paseos nocturnos. Hace 5 años, cuando Emily escuchó el diagnóstico de su madre por parte del médico, había decidido cuidar ella misma a su madre. Sin embargo, había sido un viaje mucho más difícil de lo que había imaginado. Ver a su madre, antes inteligente y elegante, perder sus recuerdos día a día, y a veces tratarla como a una extraña, fue agotando gradualmente el espíritu de Emily. Aún así, Emily continuó con el cuidado por amor, y un sentido de responsabilidad hacia su madre. Creía que la familia debía apoyarse mutuamente. 3 semanas después, un martes, Emily se encontraba frente a su colega Nancy en la sala de personal de la clínica. Nancy estaba preocupada por el agotamiento de Emily. Emily, te ves pálida últimamente. ¿Estás durmiendo bien? Emily sostuvo su taza de café con ambas manos y sonrió débilmente. Estoy bien. Solo estoy un poco cansada. Sin embargo, la fatiga de Emily superaba con creces un poco. Durante la última semana, el deambular nocturno de Margaret había empeorado. Cada noche, alrededor de las 2 de la madrugada, su madre se levantaba repentinamente de la cama y comenzaba a caminar por la casa. A veces, intentaba abrir la puerta principal, otras, rebuscaba en la cocina buscando algo. La noche anterior fue igual. Poco después de la 1 de la madrugada, cuando Emily se había quedado dormida, exhausta, escuchó ruidos desde abajo. Cuando bajó corriendo a ver, Margaret estaba en la cocina, esparciendo el contenido del refrigerador por el suelo. Mamá, ¿qué estás haciendo? Tengo que hacer el desayuno para mi hijo. Michael irá a la escuela pronto, respondió Margaret con una expresión seria. Michael era el nombre del hermano de Emily, que había fallecido en un accidente 40 años atrás. Emily llevó a su madre de vuelta al dormitorio, y limpió la cocina desordenada. Ese trabajo no terminó hasta pasadas las 3 de la madrugada. Aunque tenía que levantarse a las 6 de la mañana a la mañana siguiente, su cuerpo se sentía pesado como el plomo, y no podía dormir bien. Emily, ¿me estás escuchando? La voz de Nancy parecía venir de lejos. Oh, lo siento. ¿Qué decías? Te pedí que le tomaras la presión arterial a la señora Watson durante el examen de esta tarde, pero al revisar tus registros, los números parecen incorrectos. Emily se quedó en shock. Un error en la medición de la presión arterial era un problema grave. Afectaba directamente la salud del paciente, y cometer un error tan básico. Lo siento mucho. Últimamente no he podido concentrarme. Nancy le puso la mano en el hombro a Emily con preocupación. Realmente estás luchando con el cuidado, ¿verdad? Yo también pasé por un periodo de cuidar a mi madre, así que lo entiendo. No puedes dejarte a ti misma en último lugar. Las lágrimas brotaron en los ojos de Emily. Qué gran apoyo era tener a alguien que entendiera su dolor. Pero no puedo dejar a mi madre sola. La guardería solo está disponible 3 días a la semana, y mi esposo está ocupado con el trabajo. Lo sé, pero si te derrumbas, ¿quién cuidará a tu madre? Tu hija aún está en la escuela primaria, ¿verdad? Esa noche, cuando Emily regresó a casa, Sofía estaba vigilando a Margaret mientras hacía sus deberes. Para una niña de 8 años, cuidar a su abuela era una carga demasiado pesada. Mamá, la abuela intentó entrar hoy en el jardín de la señora Johnson de al lado. Yo la detuve, pero la abuela se enfadó. Emily abrazó a su hija. Sofía, lo siento. Debe haber sido difícil mientras mamá no estaba aquí. Está bien, pero la abuela dice que quiere ir a casa. Esta es la casa de la abuela, ¿por qué? Frente a la inocente pregunta de la niña, Emily se quedó sin palabras. ¿Cómo podía explicar la complejidad de la demencia a una niña de 8 años? En la mente de la abuela, ella está pensando en su antigua casa debido a su enfermedad. A veces, no sabe qué hora es ahora. Esa noche, Brian llegó a casa después de las 10 de la noche.
Mientras recalentaba la cena, Emily le contó lo que había sucedido ese día. Cometí un error en el trabajo. Registré mal la presión arterial. Nunca había hecho algo así antes. Brian mostró una expresión cansada, pero se acercó a Emily y le masajeó los hombros. Te estás esforzando demasiado. Una vez que el proyecto se asiente, te ayudaré más. ¿Pero cuándo será eso? Tus proyectos siempre se extienden. La voz de Emily denotaba la insatisfacción que solía reprimir. Emily, no trabajo horas extras porque quiero. Trabajo por la familia. Los gastos médicos de Margaret tampoco son baratos. Un silencio incómodo se cernió entre ellos. Como ambos estaban cansados, se irritaban por pequeñas cosas. Ella sentía que la amabilidad de cuando se casaron se estaba desgastando por la fatiga diaria. A las 2 de la madrugada, Margaret se levantó de nuevo. Esta vez, estaba de pie junto a la puerta principal con una foto de su difunto esposo. ¿A dónde fue John? Llegaremos tarde a nuestra cita. Emily tomó suavemente la foto de las manos de su madre y la llevó al dormitorio. Papá está en un viaje de negocios. Volverá mañana, así que descansemos ahora. Al principio, se había sentido culpable por mentir, pero se había resignado a ello como un método necesario para calmar a su madre. Decir la verdad solo la confundiría más. A la mañana siguiente, Emily se sorprendió al ver su rostro en el espejo. Tenía profundas ojeras, las mejillas hundidas y el cabello desordenado. Cuando llegó a la clínica, de nuevo no pudo concentrarse. Al registrar la medicación en el historial de un paciente, anotó un nombre de medicamento completamente diferente, y fue advertida por el médico. Durante el descanso para almorzar, Nancy llamó a Emily a una sala separada. Emily, lo siento, pero creo que deberías irte a casa temprano hoy. En tu estado, podrías causar problemas a los pacientes. Emily bajó la cabeza. Lo siento. Lo siento mucho. No tienes que disculparte. Solo descansa y vuelve a pensar en el cuidado de tu madre. En el coche de camino a casa, Emily lloró. Estaba fallando tanto en el trabajo como en casa. ¿A dónde había ido su determinación de cuando empezó a cuidar a su madre? En aquel entonces, pensaba que podía hacer cualquier cosa por su amada madre, pero la realidad no era tan dulce. El cuidado era una carga física y mental mucho mayor de lo que había imaginado, carcomiendo gradualmente la vida de Emily. Se dio cuenta dolorosamente de que había muros que no se podían superar solo con el amor familiar. Cuando llegó a casa, tuvo que enfrentarse a la realidad de que tenía que irse temprano de nuevo hoy. A este paso, podría perder su trabajo. Si eso sucedía, la situación financiera de la familia se volvería aún más difícil. Su corazón sentía que estaba siendo aplastado por la ansiedad circular. El viernes por la tarde, a las 2 de la tarde, Emily suspiró profundamente en su coche, de camino a casa desde la clínica. Habían pasado 3 días desde que Nancy le había recomendado irse temprano, pero sus problemas de concentración no habían mejorado. Esa mañana, durante los exámenes, casi había leído mal la receta de un paciente, y el farmacéutico la había corregido. Esto no funcionará, murmuró Emily para sí misma mientras aparcaba su coche en la entrada. Normalmente, a esta hora, Margaret debería haber estado en el centro de día, pero esa mañana, el centro había llamado, diciendo que Margaret había usado lenguaje abusivo con otros usuarios, así que le pidieron que la recogiera temprano. Emily se había apresurado a recogerla, llevó a su madre a casa y luego se dirigió a la clínica. Cuando abrió la puerta principal, la casa estaba envuelta en silencio. Sofía aún no había regresado de la escuela. Brian también debería estar en la empresa hasta la noche. Mamá, llamó Emily mientras se dirigía a la sala de estar, pero Margaret no estaba en su sillón habitual. Revisó la cocina, luego el baño del primer piso, pero no estaba en ninguna parte. La ansiedad cruzó el pecho de Emily. ¿Podría haber salido de nuevo? Había sido encontrada deambulando por el vecindario, y protegida por la policía 2 veces en el pasado. Mamá, ¿dónde estás? Emily subió corriendo las escaleras. Cuando abrió la puerta del cuarto de Margaret, la cama estaba vacía. Las sábanas no estaban desordenadas, y no había señales de que hubiera estado durmiendo. Mamá, la voz de Emily se hizo más fuerte. El pánico se hinchaba en su pecho.
Sabía mejor que nadie los peligros de que una persona mayor con demencia saliera sola. La habitación contigua, la habitación de Sofía, también estaba vacía. Bajó corriendo las escaleras y revisó el sótano, pero Margaret seguía sin aparecer por ningún lado. Emily tomó su teléfono celular y estaba a punto de llamar a la policía. En ese momento, escuchó un sonido débil desde arriba, pasos o el sonido de algo moviéndose. Emily escuchó atentamente. El sonido parecía venir de la dirección del dormitorio, el dormitorio que ella y Brian usaban. «Mamá, ¿estás ahí?» Emily subió de nuevo. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio, y acercó su oído a la puerta. Definitivamente podía escuchar sonidos desde adentro. Parecían voces. ¿Estaba Margaret murmurando algo para sí misma? Recientemente, sus soliloquios, como si hablara con su difunto esposo o hijo, habían aumentado. Emily puso la mano en el pomo de la puerta, con suavidad. «Mamá», entró. Emily abrió la puerta silenciosamente, y al instante siguiente, su mundo se vino abajo. En la cama, Margaret y Brian se estaban abrazando. Ambos estaban vestidos, pero era obvio, a primera vista, que mantenían una relación íntima. La mano de Brian acariciaba el cabello de Margaret, y Margaret apoyaba su rostro en el pecho de su esposo con una expresión completamente normal. Y si Emily llega a casa, la voz de Margaret no era la de una paciente con demencia, sino completamente lúcida. «Está bien. Ella está en la clínica». Dijo que hoy llegaría tarde. Brian besó tiernamente a Margaret. Emily no podía moverse. No podía respirar. No podía creer que lo que estaba sucediendo frente a ella fuera real. «Pero estoy preocupada. Llevo 5 años con esta farsa, y a veces siento que podría resbalar». «Eres una actriz brillante, Margaret». Emily no se ha dado cuenta en absoluto. Esa niña es demasiado pura. Nunca sueña que su madre está fingiendo tener demencia. Al escuchar las palabras de Margaret, las rodillas de Emily temblaron. ¿5 años? ¿Su madre había estado fingiendo tener demencia durante 5 años? ¿El deambular nocturno, la pérdida de memoria, era todo una farsa? Al principio, se suponía que solo sería una aventura, pero cuando Emily me cuidó con tanta devoción, sufrí de culpa, suspiró Margaret. Pero no podemos decir la verdad ahora, ¿verdad? Emily ha sacrificado incluso su trabajo para cuidarte, y si se descubre nuestra relación, significará el divorcio. Así es, pero esta vida tampoco está mal. Emily me cuida como a una reina, y yo puedo disfrutar de una relación secreta contigo. 2 pájaros de un tiro. La risa ligera de Margaret atravesó el corazón de Emily. Emily se escondió detrás de la puerta, y trató desesperadamente de calmar su respiración. Los recuerdos de los últimos 5 años regresaron a su mente como una avalancha. Todas esas noches en las que fue despertada por los paseos nocturnos, los errores en el trabajo, hacer que Sofía aguantara, ¿había sido todo sin sentido? Ya es hora de que Emily llegue a casa, así que me iré. Brian se apartó de Margaret. Nos vemos mañana, mientras Emily está en la clínica. Sí, es una promesa. Emily bajó corriendo las escaleras, y se escondió cerca de la puerta principal. Su corazón latía violentamente, y sus manos no dejaban de temblar. Después de un rato, Brian bajó de arriba. «Oh, Emily, llegaste temprano». Brian mostró una expresión de sorpresa. «Acabo de volver a buscar unos documentos. Tengo que volver a la empresa». Brian intentó darle a Emily un ligero beso en la mejilla. Emily giró la cara reflexivamente. No podía soportar que los labios de su esposo la tocaran, esos labios acababan de besar a su madre. «¿Qué pasa? ¿Te sientes mal?» «Solo estoy un poco cansada». Emily trató desesperadamente de mantener la compostura. «Ya veo. Deberías acostarte temprano esta noche. Yo llegaré tarde, así que cena sin mí». Después de que Brian se fue, Emily se sentó en la entrada. Todo lo que había creído durante 5 años había sido una mentira. Su amada madre no tenía demencia, y estaba teniendo una aventura con su esposo, y los dos la habían estado engañando por completo. En la mente de Emily, varios fragmentos de memoria volvieron con un nuevo significado,
El reciente aumento de horas extras de Brian, las fluctuaciones en los síntomas de Margaret, la forma en que los dos a veces parecían extrañamente íntimos al hablar. Cuando todos los puntos se conectaron, Emily comprendió cuán llena de engaño había sido su vida, y al mismo tiempo, una ira intensa brotó desde lo más profundo de su pecho. El cuerpo de Emily seguía temblando mientras estaba sentada en la entrada. La ira, la tristeza y los sentimientos de traición se arremolinaban, y ni siquiera sabía qué emoción era la más fuerte. Sin embargo, antes de que Sofía regresara de la escuela, tenía que hacer algo al respecto. Emily se puso de pie y se dirigió arriba. Se arrastró sigilosamente y se detuvo frente al dormitorio. Desde el otro lado de la puerta, podía escuchar a Margaret tararear. Ese tono alegre añadió combustible a la ira de Emily. Abrió la puerta con fuerza. «Parece que te estás divirtiendo, mamá». Margaret se giró, y mostró una expresión de sorpresa por un momento, pero rápidamente volvió a su habitual cara confusa. «Oh, ¿quién es usted? ¿Qué asunto tiene en mi habitación?» «Deja esa farsa», la voz de Emily era baja y llena de ira reprimida. «Lo vi todo. Tú y Brian abrazándose, y también tu conversación». La expresión de actuación desapareció del rostro de Margaret por un momento, apareció su verdadero rostro, pero inmediatamente trató de volver a una expresión confusa. «No sé de qué estás hablando. Tengo demencia. No podría hacer cosas tan complejas». «Basta», la voz de Emily resonó en la habitación. «Me has estado engañando durante 5 años. Mientras yo estaba desesperadamente cuidando, tú disfrutabas de una aventura con mi marido». Margaret guardó silencio por un momento, pero finalmente dejó escapar un profundo suspiro. Debía haberse dado cuenta de que no tenía sentido continuar con la farsa. Cuando te diste cuenta, la voz de Margaret era completamente normal. Era la verdadera voz de su madre que no había escuchado en 5 años. «Hoy. Justo ahora. Escuché tu conversación». La voz de Emily temblaba. «¿Por qué? ¿Cómo pudiste hacer algo tan horrible?» Margaret se sentó en la cama, y se cruzó de manos sobre las rodillas. «Al principio, realmente fue solo un capricho. Brian fue amable conmigo, y yo me sentía sola después de que tu padre muriera. Así que fingiste tener demencia durante 5 años. Al principio, solo lo pensé por una semana, pero me cuidaste con tanta devoción que no pude detenerme a mitad de camino». Margaret levantó la vista y miró a Emily. «Y para ser honesta, fue cómodo. Hiciste todo por mí sin que yo tuviera que hacer nada». Emily estaba atónita. «Sacrifiqué mi trabajo, reduje el tiempo con Sofía, y te cuidé. Estuve al borde del colapso por falta de sueño, quedándome despierta todas las noches para lidiar con tus paseos nocturnos. Realmente lo sentí por esos paseos, pero necesitaba una excusa para reunirme con Brian». La ira de Emily alcanzó su punto máximo. «¿Una excusa? ¿Destruiste mi vida y lo llamas una excusa?» «Emily, cálmate. Eres una buena hija, pero yo también tengo derecho a ser feliz, ¿no? ¿Teniendo una aventura con mi marido?» «Engañando a tu propia hija», la voz de Emily se volvió chillona. «Eres mi madre. No me amabas». Margaret mostró una expresión algo preocupada. «Sí te quiero, pero también quiero a Brian». En ese momento, se escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Sofía había regresado de la escuela. «Mamá, ya llegué», la voz brillante de su hija se escuchaba desde abajo. Emily y Margaret se miraron. Emily bajó rápidamente las escaleras. «Bienvenida a casa, Sofía. ¿Tienes deberes?» «Sí, hojas de matemáticas». «Mamá, volviste temprano hoy». «Terminé un poco antes». «¿Hacemos tus deberes juntas?» Emily mantuvo la compostura frente a su hija, pero interiormente pensaba desesperadamente qué hacer a continuación. El divorcio era seguro, pero ¿cómo se lo explicaría a Sofía? ¿Podría hacer que una niña de 8 años entendiera la aventura entre su abuela y su padre? Esa noche, Brian llegó a casa como de costumbre. Gritó, «Ya estoy en casa», y trató de besar a Emily. «Necesitamos hablar», dijo Emily con frialdad. «¿De qué?» Brian actuó como si nada hubiera pasado. «Sofía, ve a seguir con tus deberes arriba». Después de esperar a que su hija subiera,
Emily se enfrentó a Brian. Sé de tu aventura con mi madre. El rostro de Brian palideció. ¿De qué estás hablando? Los vi a ustedes dos abrazándose hoy. La demencia de mi madre también fue una mentira. Brian guardó silencio por un momento, pero finalmente dejó caer los hombros como si se rindiera cuando Emily repitió la misma pregunta. Hace 5 años, la voz de Brian era pequeña, fui yo quien lo inició. Margaret estaba sola, y tú estabas ocupada con el trabajo. ¿Y decidieron fingir que ella tenía demencia? Esa fue idea de Margaret. Yo pensé que sería temporal al principio. Emily se rió, pero no fue una risa de alegría. Fue una risa de desesperación. ¿Temporal? ¿Durante 5 años? Mientras yo estaba desesperadamente cuidando, ustedes dos se burlaban de mí. Emily, no quise decir eso. Te amo. Amor. La voz de Emily era fría como el hielo. Engañar a alguien que amas durante 5 años es lo que llamas amor. Brian no pudo decir nada. A partir de mañana, te mudas. Voy a iniciar los trámites de divorcio. Emily, espera. Piensa en Sofía. ¿Qué le pasará si nos divorciamos? ¿Pensar en Sofía? Si hubieras pensado en Sofía, no habrías hecho esto. Emily subió las escaleras y se dirigió a la habitación de Margaret. Su madre estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando hacia afuera. Mañana, tú también te mudas, dijo Emily con calma. Emily, soy tu madre. Somos familia de sangre. Aunque seamos de sangre, alguien que no me ama no es familia. Emily se dio la vuelta. Alguien que usó mi amor durante 5 años y destruyó mi vida ya no es mi madre. Las lágrimas brotaron en los ojos de Margaret. Emily, por favor. Aún deberíamos poder hablar esto. ¿Hablar? ¿Qué hay que hablar con alguien que mintió durante 5 años? Emily fue a su estudio. Allí, tomó su teléfono celular y comenzó a buscar el número de un bufete de abogados especializado en divorcios. La vida de mentiras que había continuado durante 5 años estaba a punto de terminar esta noche. A partir de mañana, tendría que construir una nueva vida sobre la base de la verdad. Por muy difícil que eso fuera, era mejor que la felicidad construida sobre mentiras. En medio de la noche, después de que Sofía se había dormido, Emily se sentó sola en la cocina, mirando fotos de los últimos 5 años. En las fotos familiares, había varias donde Margaret y Brian parecían extrañamente íntimos. Ella no lo había notado en ese momento, pero ahora era obvio. Ahora que todas las mentiras habían salido a la luz, Emily se sintió extrañamente aliviada. Fue porque había descubierto la fuente de la incomodidad que había sentido durante tanto tiempo, y de ahora en adelante, podría vivir con la verdad, por dolorosa que fuera. Vida real, 1 año después, en primavera, Emily y Sofía habían comenzado una nueva vida en un pequeño apartamento en Cincinnati, Ohio. La mediación del divorcio duró 8 meses, pero con las pruebas que Emily había reunido, la infidelidad de Brian fue reconocida, y pudo obtener la custodia de Sofía y una pensión alimenticia. Contra Margaret, presentó una demanda civil por fraude. Se demostró que había fingido tener demencia durante 5 años, y había estafado a Emily con gastos de cuidado y médicos, y Margaret fue condenada a pagar una indemnización por daños y perjuicios. Según el abogado, estos casos eran raros y atraían la atención incluso en los tribunales. La aventura de Brian en el trabajo salió a la luz, y fue despedido. Actualmente, estaba buscando trabajo en otro estado. Se reunía con Sofía una vez al mes, pero su hija parecía tener sentimientos complicados hacia su padre. Mamá, cuando se lo conté a mi amiga en mi nueva escuela, dijo que es como una película. Sofía le habló a Emily mientras extendía su cuaderno de deberes. Su hija, ahora de 9 años, parecía mucho más madura durante este último año. ¿Cómo se lo explicaste? Dije que la abuela y papá estaban mintiendo, y mamá descubrió la verdad. Pero al principio, me sentía un poco avergonzada. Emily se sentó junto a su hija. No tienes por qué sentirte avergonzada, Sofía. Nosotras no somos las que hicimos mal. Lo sé. La señora Robinson dijo lo mismo. La señora Robinson era la consejera que Sofía estaba viendo. Después del divorcio, Emily la hizo ir una vez por semana para el cuidado emocional de su hija. Sofía, que al principio se había resistido,
ahora esperaba con ansia su tiempo con la maestra. La propia Emily también vivía días plenos en su nuevo lugar de trabajo. Había comenzado a trabajar como enfermera registrada en el Hospital General de Cincinnati, y contaba con la confianza de sus colegas. Liberada de la fatiga del cuidado, Emily había recuperado su concentración y experiencia originales. «Mamá, ¿puedo quedarme a dormir en casa de Ashley este fin de semana?» Ashley era la mejor amiga de Sofía en su nueva escuela. Era una niña brillante y honesta, y a Emily también le gustaba. «¿Hablaste con la madre de Ashley?» «Sí, me preguntó cuando me recogió ayer. Dijo, Sofía siempre es bienvenida». Emily sonrió. Lo que más la alegraba era que Sofía había hecho amigos en su nuevo entorno, y estaba viviendo una vida de niña normal. Por la noche, después de que Sofía se hubo acostado, Emily salió sola al balcón. Comparado con la casa de Columbus, era un apartamento pequeño, pero aquí no había mentiras. Todo era una vida construida sobre la verdad. Sonó su teléfono celular. Al mirar la pantalla, era de su antigua colega Nancy. «Emily, ¿cómo estás?» «Nancy?» «Estoy bien. ¿Cómo van las cosas por allá?» «Como siempre. Por cierto, quería contarte algo. Lo de Brian y Margaret se convirtió en todo un tema de conversación en Columbus. Todos entendieron lo difícil que fue para ti». Emily sonrió irónicamente. «Un poco tarde para eso, pero me alegra que la verdad saliera a la luz. Eres una mujer realmente fuerte. Criar a tu hija sola y encontrar un nuevo trabajo, te respeto». Después de colgar, Emily miró el cielo estrellado. Estaba viviendo una vida que no habría podido imaginar un año atrás. Ciertamente era más difícil económicamente que antes, y existía la dificultad de criar a una hija sola, pero su corazón estaba ligero. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Sofía, Emily le habló a su hija. «Sofía, este último año ha sido difícil, ¿verdad?» «Al principio, sí, pero quizás ahora soy más feliz que antes», respondió Sofía mientras comía cereal, «porque mamá siempre está sonriendo». Emily se sorprendió. «¿De verdad?» «Sí, cuando estábamos en la casa vieja, mamá siempre estaba cansada, y a veces la veía llorar. Pero ahora es diferente». El pecho de Emily se llenó de calidez con las palabras de su hija. Ella misma no lo había notado, pero ciertamente se reía más que antes. Una verdadera familia no se trata de si eres de sangre. Emily tomó la mano de Sofía. Se trata de cuidarse mutuamente y ser honestos. Como nosotras. Sí, como nosotras, Sofía sonrió brillantemente. Entonces somos pequeñas, pero somos una familia de verdad. Emily abrazó a su hija. Había perdido mucho, pero lo que había ganado era mucho más valioso, relaciones basadas en la verdad y la confianza, y confianza en sí misma. Por muy difícil que fuera el futuro, estaba convencida de que tenía mucho más significado que la estabilidad construida sobre mentiras. Fuera de la ventana, la luz del sol primaveral iluminaba los árboles de la calle, de un verde fresco. Como el comienzo de una nueva estación, las vidas de Emily y Sofía también crecerían lenta, pero seguramente, sobre los cimientos de la verdad.